Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saulo y hoy conmigo vamos a hablar acerca de la ley de extranjería. Voy a hablar un poquito picante, así que espero que ustedes sepan escuchar, tolerar y abrir un poco su mente, ¿correcto? ¿Qué es la ley de extranjería, queridos suscriptores? La ley de extranjería es la norma que regula la vida del inmigrante aquí en España. Es decir, esta ley determina los derechos, los deberes y las obligaciones que tiene el inmigrante, sea en situación regular o sea en situación irregular aquí en España. De modo que todos nosotros estamos sujetos al milímetro por esta ley. Yo recomiendo en todo sentido de que las personas que vienen a España lean esta ley para que puedan conocer cuáles son sus derechos y también cuáles son sus deberes y obligaciones. Pero como lo dije en un principio del video, este video va a tener algo de picante. ¿Y por qué va a tener algo de picante? Porque lo que voy a hacer ahora, a partir de este momento, es cuestionar y criticar en mi derecho a la libertad de expresión esta ley de extranjería. Desde mi punto de vista, esta ley ha dejado de ser eficaz y ha dejado de ser útil tanto para el inmigrante como para el mismo Estado español, porque al analizar profundamente esta ley veo que son las dos partes las que salen perdiendo. En principio, porque de alguna forma esta ley pone muchas trabas burocráticas y muchas dificultades para que el inmigrante se regularice. Pero al hacer esto, esta ley, son los mismos españoles, incluso los mismos empresarios españoles, los que se ven afectados. Y entonces ustedes dirán, Saulo, ¿y en qué manera se afectan? Vamos a poner un caso, ¿correcto? Vamos a poner uno de los grandes problemas que tiene esta ley. En principio, desde mi punto de vista, esta ley fomenta la competencia desleal. ¿Y cómo es que fomenta la competencia desleal? Para que ustedes me puedan entender, voy a poner un pequeño ejemplo, ¿correcto? Imaginemos a dos empresarios españoles. Ambos producen un producto con las mismas características. O sea, no se diferencian en nada el uno del otro. Son el mismo producto. Sin embargo, un empresario, para poder obtener ganancia, vende este producto en el mercado a 30 euros. Pero por otra parte, el otro empresario vende ese mismo producto a 20 euros. Y a pesar de que lo vende 10 euros menos, obtiene más ganancias de aquel empresario que colocó el producto en 30 euros. Y ustedes se preguntarán por qué. Y aquí el supuesto. Uno de los empresarios decide contratar de manera formal a sus trabajadores. Es decir, reconocer sus derechos laborales, darlos de alta y cumplir todas sus obligaciones que como empresario le corresponden. Entonces, tomando en cuenta los gastos que hace este empresario para soportar todas estas cargas administrativas en cuanto a los gastos que tiene que realizar, finalmente tiene y se ve obligado a colocar el producto en 30 euros en el mercado. Sin embargo, el otro empresario, que vende el producto tan solo a 20 euros,
no tiene problemas en colocar el producto a ese precio porque ha decidido llevar a su centro laboral personas que trabajan en negro. Es decir, personas a las cuales no se les tiene que reconocer sus derechos, no se les tiene que darles de alta en la seguridad social y no se les tiene que cumplir con ningún deber u obligación que como empresario le corresponde. Simplemente se lleva a sus trabajadores en negro, les paga su jornal y listo. Y finalmente ese empresario se ve beneficiado al no haber pagado esos derechos a sus trabajadores. Y es por esa razón que finalmente el empresario puede colocar ese producto a 20 euros en el mercado. Entonces yo les pregunto a ustedes, por sentido común nada más, si ustedes estuvieran en una tienda y ven el mismo producto con las mismas características, ¿cuál prefieren ustedes comprar? ¿El producto que cuesta 30 euros o el producto que cuesta 20 euros? Si tiene sentido común, obviamente va a decir, yo prefiero comprar el de 20 euros. Obviamente, ya que yo quiero ahorrar un poco de dinero, compro el producto a 20 euros. Pero ¿quién se ve afectado? Se ve afectado el empresario que trabajó de forma formal y legal. Pero, ¿quién ha sido o qué es lo que ha hecho que estos dos empresarios se enfrenten a esa situación de desventaja entre uno y otro? Eso lo ha hecho la misma ley de extranjería. Porque si la ley de extranjería, por lo menos digo, le reconoce el trabajo al inmigrante irregular, reconoce su protección como trabajador irregular, reconoce sus derechos laborales, entonces ambos empresarios, si quieren contratar a una persona que tiene sus papeles aquí o quiere contratar a una persona irregular, va a ser lo mismo, porque ya que la ley, entre comillas, ha empezado a regularizar el trabajo de ambos trabajadores, tanto el que es formal como el que es informal, al final es el empresario el que no se ve afectado, porque va a tener que cumplir de todas maneras con todas esas obligaciones. De modo que el producto va a salir con costo-beneficio en relación a todo aquello que haya gastado ese empresario. Es por eso que esa ley fomenta la competencia desleal, porque al haber tantos trabajadores en situación irregular, afecta directamente a aquellos que contratan de forma formal o regular o legal. ¿Correcto? Esa es una de las grandes deficiencias. 2. Hace poco una diputada del partido de Vox. El partido de Vox es un partido político que en los últimos años ha empezado a tener mucha fuerza política aquí en España. Este partido político ha sido acusado, y esto no es mi palabra, sino lo que dice la gente cotidianamente, ha sido acusado de ser un partido xenófobo e incluso lo han acusado de ser un partido homofóbico, ¿ya? Y como lo digo, no lo digo yo, eso usted lo puede leer en cualquier informe que pueda buscar en la web. Una de sus diputadas de este partido dijo a través de una entrevista periodística que no estaba de acuerdo con que la sanidad pública tenga carácter universal. Cuando hablamos de carácter universal, esto implica de que ese servicio es para todos, sin importar la condición en la que esté. Por ejemplo, si aquí en España usted ingresó
de forma irregular, con su bebé, con su esposo o con su esposa, y de pronto se le enferma su criatura, se le enferma su pequeño de manera grave, usted no va a tener ningún problema. Solo agarre a su hijo y llévelo al hospital. Según el carácter universal que tiene la salud pública aquí en España, los hospitales están en la obligación de atender a ese pequeño. No necesita presentar papeles, no necesita presentar absolutamente nada. La sanidad pública es universal, de modo que su pequeño va a ser atendido, va a ser estabilizado y va a ser curado, si es posible. Entonces, esta diputada decía que estaba en contra de que la sanidad pública sea universal, porque, al fin y al cabo, esta sanidad pública es pagada por los impuestos y tributos que realizan todos los españoles. Y sí, es verdad. Ese servicio público que el inmigrante irregular utiliza es un servicio público pagado por los impuestos de todos los españoles. Pero ¿dónde está el problema? El problema sigue estando en esa ley de extranjería. Porque si de alguna forma tú permites el reconocimiento del trabajo que hace un inmigrante en situación irregular, también lo vas a obligar a él a pagar sus tributos y sus impuestos a fin de poder recibir ese servicio social que hace el Estado español a favor de él. Si quiere poner a su hijo en el colegio, si quiere utilizar los hospitales, si quiere utilizar la administración pública, si tú regularizas el trabajo del inmigrante irregular y lo haces pagar impuestos, entonces esta carga ya no la va a sentir el mismo ciudadano español. Y esta diputada ya no va a decir que estos servicios son pagados por los impuestos de los españoles, sino que si regularizas el trabajo del inmigrante, finalmente ese inmigrante va a ir al hospital o va a poner a sus hijos al colegio, ya no como un acto solidario que se le da, sino como un derecho. ¿Me dejo entender? Como un derecho. Y automáticamente este derecho le hará entender de que para tener esa calidad de servicio necesita cumplir con sus deberes y obligaciones como trabajador. Entonces, ¿quién gana y quién pierde con esta ley de extranjería al evitar que el inmigrante en situación irregular se regularice o por lo menos se le reconozca sus derechos laborales? Si se dan cuenta, esta misma ley es el tira y afloja de ellos mismos, es decir, afecta al mismo Estado español mantener a los inmigrantes en esa condición. Otro punto que quiero hablar es que esta ley brilla, sí les digo literalmente, brilla por su ineficacia. Por ejemplo, cuando hablamos del arraigo social, ¿ya? Hay muchas personas aquí en España que se encuentran en situación irregular y que quieren obtener papeles, que esperan los 3 años que exige el arraigo social para poder obtener esos papeles. Y entonces la ley, para que se le dé ese permiso de residencia al extranjero que se encuentra en situación irregular, le exige no solamente haber vivido 3 años aquí en España, sino que además le exige que tenga un contrato laboral de no menos de 1 año y que además este trabajo tenga como tiempo de trabajo como mínimo de 30 a 40 horas semanales. En otras palabras, esta ley de extranjería le está diciendo al extranjero
que tiene que ser contratado de manera formal con un contrato de 1 año para poder solicitar este tipo de arraigo. Y yo le pregunto, ¿no? Yo le pregunto, ¿acaso no es complicado conseguir un contrato laboral, incluso para un mismo español? Conseguir un contrato laboral para un mismo español es sumamente difícil. Ahora, ¿cuánto más será de difícil para el inmigrante que está tratando de integrarse y regularizar sus papeles? Ellos lo saben bien. Definitivamente, esto se entiende y lo saben y lo conocen. Saben cuál es la realidad social en la cual estamos los inmigrantes, regulares e irregulares. Pero entonces, si sabe que esta ley es tan difícil, ¿por qué la tiene latente? ¿Por qué no busca modificarla de alguna forma para que ese inmigrante pueda obtener todos sus beneficios que le corresponden por haber vivido tantos años aquí en España? Entonces, ¿qué debería hacer? ¿No? ¿Qué debería hacer? Debería flexibilizar y no ser tan burocrático este sistema normativo que regula el arraigo social. Porque de lo contrario, está dando lugar a que ocurran otros actos que van en contra de lo regular, en contra de lo formal. Aquí en España, ¿para quién es novedad, digo yo, ¿no? ¿Para quién es novedad que con 5.000 o con 6.000 euros uno puede comprar un contrato ficticio o uno puede hacer un contrato ficticio con una empresa? Hay muchas empresas que hacen esos contratos ficticios a los inmigrantes y reciben a cambio ese dinero y le dan ese contrato ficticio, y con ese contrato ficticio la persona se está regularizando. ¿Esto por qué? Porque la ley de extranjería está promoviendo esto, ¿no? Por ejemplo, la gente que viene aquí a España, en muchas ocasiones ya no está optando por hacer las cosas de manera correcta, es decir, integrándose plenamente a la normativa de la ley de extranjería, porque se está dando cuenta que por más buena gente que sea, o por más formal que quiera ser, al final siempre se encuentra con una traba burocrática. De modo que quiere hacerlo fácil. Paga sus 5.000, sus 6.000 euros por un contrato ficticio y obtiene el beneficio. O decide casarse con un español y pagarle 5.000, 6.000 euros para que le dé a cambio ese matrimonio ficticio y también regularizar sus papeles. Al final, ¿qué está pasando? Las personas están pagando 5.000, 6.000 euros y después de 1 año se están separando. ¿Quién está incentivando todo eso? ¿Quién está promoviendo todo esto? La ineficacia de la ley de extranjería. Es por eso que yo les estaba diciendo que voy a hablar algo picante de esta ley. Entonces, con todo esto, lo que yo quiero decir es que creo yo que deberían sentarse a la mesa nuevamente juristas especialistas en derecho de extranjería para crear una nueva normativa, porque esta todo el mundo la está pasando por alto y además tiene bastante ineficacia, ¿correcto? Hay algo que aclarar. La inmigración no es mala. La inmigración no es negativa. Al contrario, podríamos decir que la inmigración es algo que favorece mucho a los países que recepcionan a todos estos inmigrantes. Por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, la PEA, la producción económicamente activa, todos sabemos que un alto porcentaje de esa población económicamente activa es inmigrante. Hemos visto hace poco el problema que ha tenido Gran Bretaña, o Inglaterra, como algunos lo llaman.
¿Por qué ha sucedido todo esto? Porque no tiene captación de personas que quieran trabajar en esos rubros. Por ejemplo, dígale usted a un ciudadano inglés que vaya al campo de agricultura y trabaje desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche por 50 euros. O dígale usted a una ciudadana inglés que vaya y limpie la casa de una persona por 20 euros. ¿Usted cree que va a aceptar? Los mismos ciudadanos que son nacionales de esos países ya se han adaptado al sistema de que hay trabajos para ellos y hay trabajos que no son resueltos por ellos, sino por los inmigrantes. De modo que si tú cortas la inmigración, cortas ese gran punto del cual dependen todos. La inmigración es muy positiva. En Perú mismo, en mi país, han entrado aproximadamente 2 millones de venezolanos. ¿Qué es lo que hizo el Estado peruano con estos ciudadanos venezolanos? A la gran mayoría se le dio el PTT. Es un documento que se llama PTT, que es el permiso temporal de trabajo. Es decir, se le otorgó los derechos laborales para que puedan trabajar y se puedan desempeñar. Al final, ha culminado el año y hemos visto los índices macroeconómicos que tiene nuestro país y hemos crecido un 2, un 3% en el PBI en razón del trabajo de esos venezolanos inmigrantes. Entonces, ¿cómo pueden decir de que la inmigración es mala? La inmigración es positiva. Lo que pasa es que en muchas ocasiones quieren mantener al inmigrante así. ¿Cómo así? Callado. Mientras más se le suprimen los derechos, más silencio quiere que tengan. Pero no es que no se den cuenta del beneficio que traen los inmigrantes en este país. Saben muy bien el beneficio que obtienen por el trabajo que hacen esos inmigrantes. El problema es que no se les quiere reconocer sus derechos. Y allí necesitamos cambiar un poco. Y España tiene que ser el baluarte, el punto principal para que el mundo entero entienda que el inmigrante es importante en cualquier país que esté. Y se le tiene que respetar su dignidad y sus derechos. ¿Correcto? Entonces, espero que ustedes hayan podido entender este video y que les sirva. Que les sirva para que ustedes también puedan tener un sentido crítico de la situación. Y de todas maneras, como lo dije en el principio, es una obligación por parte del inmigrante conocer esta ley. ¿Correcto? Un abrazo para todos, que Dios los cuide mucho, que todas las cosas le vayan bien y que poco a poco se vaya integrando aquí en España, o si está pensando venir a España, ponga esa decisión fuerte y convincente en su vida de que lo va a lograr. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo para todos, nos vemos en un próximo video.